Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Mateo capítulo 7. El pastor Carlos hizo la introducción leyendo del versículo 1 al versículo 6, hablando de el juicio que hacemos sobre los demás. Pero la porción que hoy vamos a compartir nosotros va del versículo 7 al versículo 12. Y uno parece que el mensaje de hoy, ¿no?, dice la oración y la regla de oro. Ese es el mensaje que vamos a compartir hoy. Y uno dice, pero ¿para qué Carlos leyó esto de juzgar a los demás? ¿Qué tenía que ver esto con el contexto? Porque parece que fueran dos mensajes totalmente separados. De repente Jesús viene hablando de cómo debe ser nuestro juicio e inmediatamente pasa a hablar de la oración. Uno podría tener la tentación de pensar que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que son aparentemente dos mensajes diferentes. Pero no son dos mensajes diferentes. Y para hacer un repaso entonces y tratar de conectar lo que leyó el pastor Carlos y lo que predicó el pastor Ricardo la semana anterior, vamos a tratar de refrescar la idea, ¿no? Lo que compartió el pastor Ricardo la semana pasada era para dar un contraste justamente con la hipocresía que tenían los escribas y fariseos. La comparación se encuentra centrada básicamente en el área de las relaciones humanas. Y estos religiosos tenían un espíritu crítico que ejercían contra sus hermanos, contra sus compatriotas. Bueno, déjeme decirle algo. Esto es un rasgo muy distintivo de las personas religiosas. Ponga atención a lo que le digo. Esto de juzgar es un rasgo muy distintivo de las personas religiosas, de juzgar de una manera hipócrita, ¿no? Bueno, cuando empieza el capítulo 7, estos versículos que vamos a leer del 1 al 12, nosotros hoy nos vamos a centrar del versículo 7 en adelante, pero la idea del versículo 1 al versículo 12, por decirlo de alguna manera, el hilo conductor de este capítulo, de esta porción, parece ser que está centrado en las relaciones humanas, de alguna manera en la sabiduría moral y espiritual que Jesús espera de parte de sus discípulos. Por eso la enseñanza. Entonces, entendido esto, resulta perfectamente comprensible que el capítulo 7 comienza con una rotunda prohibición de un espíritu enjuiciador. Esta es la idea. Por eso note que dice cuando empieza el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay un sentido del enjuiciamiento que Jesús está prohibiendo a sus discípulos. Y hay otro sentido, escuche bien, hay otro sentido en que Jesús está exigiendo que juzguen. Interesante, ¿no? Mira el versículo 6. El versículo 6 dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sean que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. En palabras sencillas, lo que Jesús está tratando de decirnos, antes de intentar hacer un juicio sobre alguien, lo primero que nosotros debemos asegurarnos, conforme a lo que predicó Ricardo, es que nuestro ojo esté sano. Jesús no está prohibiendo que examinemos, que juzguemos cosas. El punto es que lo hagamos con un ojo correcto, porque muchas veces queremos sacar, dice, una pequeña puntita, una pequeña espinita, algo insignificante que está en el otro, cuando dice tu propio ojo, tiene una viga. Es terrible lo que te está pasando. ¿Cómo podés mirar el detalle minúsculo en otro cuando tu visión no está sana? Nadie puede mirar bien con una viga clavada en el ojo. Este es el asunto. Entonces el punto es que si nuestra vista está enferma, todo nuestro juicio, todo nuestro examen sobre los demás, délo por hecho que va a ser falso. Esta es la actitud más hipócrita que puede haber. Juzgar a las personas, condenarlas, maltratarlas, cuando tu ojo tiene clavada una viga, cuando tu ojo está enfermo. No podés ayudar al otro cuando tu ojo está enfermo, no podés ayudarlo de la manera que Dios quiere. Pero por otro lado, de una forma imperativa, el Señor le da un equilibrio al asunto. Porque dice, no hagan esto, pero de una manera imperativa, también el Señor les da el equilibrio al asunto.
El punto no es no juzgar, sino después dice, no malgasten ustedes su tiempo y su energía en personas que deliberadamente desprecian el Evangelio. Porque como que el versículo 6 no tiene sentido en el contexto, ¿no? Viene hablando, no juzguen, y de repente sale con esto el versículo 6 que dice, no den lo santo a los perros, no den las perlas a los cerdos. Como que no tiene sentido en el contexto, pero tiene mucho sentido. Lo que Jesús está diciendo, no se apresuren a juzgar si primero no se examinan a ustedes mismos. Ahora, cuidado, si tu ojo está bien, tengan un examen equilibrado de las cosas y disciernan, porque puede haber personas que deliberadamente rechazan el Evangelio y ustedes están ahí esforzándose, gastando energía, tiempo, y dale, y la persona no responde al Evangelio. Cuando hay personas que sí quieren escucharte, que sí necesitan ser ayudadas, discipuladas, entonces no gasten el tiempo en estas personas. ¿Está entendiendo la idea? Entonces, entendiendo esta verdad, que hay que tener un equilibrio en esto, que por un lado no debemos juzgar a los demás sin primero examinarnos a nosotros mismos, y que al mismo tiempo debemos ser cuidadosos y discernir qué personas rechazan deliberadamente el Evangelio y no malinvertir nuestro tiempo. La gran pregunta en esta mañana para meternos en nuestro pasaje, la gran pregunta yo diría, que nos va a meter en nuestro contexto de hoy, es ¿quién está capacitado para ejercer semejante discernimiento para poder actuar en pos de lo correcto? La gran pregunta, poniéndolo de otra manera, ¿quién goza de tanta sabiduría para relacionarse con el prójimo de una manera correcta? Para poder examinarlo correctamente y decir esto está mal, esto está bien. Para discernir a qué persona tengo que seguir invirtiendo y en quién no tengo que seguir invirtiendo. Cuando digo que no debemos seguir invirtiendo, no estoy diciendo que no debemos seguir amando, son cosas distintas. Amar siempre, invertir es otra cosa. Entonces la gran pregunta de esta mañana es, ¿quién está capacitado para tener un discernimiento, una sabiduría tal que hagamos las cosas como el Señor la está demandando? Y es aquí lo que le da sentido a nuestra porción de hoy. Sin oración no podemos adquirir la sabiduría necesaria para tener un buen juicio. Vuelvo a repetir, esto le da sentido a nuestro texto. ¿Quién puede discernir de tal manera? Nadie. Sin oración nosotros no podemos tener la sabiduría necesaria para tener un buen juicio. Entonces, si me acompañan, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 7, a leer esta porción y luego meditamos en esto. Dice versículo 7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres le hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Oramos al Señor. Señor, te damos muchas gracias, que tenemos el enorme privilegio de abrir tu palabra, de meditarla, de estar aquí, Señor. Hemos aprendido por lo anterior predicado la importancia de tener un juicio correcto, un examen correcto. Nos has enseñado la manera que debemos mirar a nuestros hermanos. Y hoy queremos humillarnos en tu presencia y pedirte que por medio de tu palabra tú hables a nuestro corazón, nos enseñes, nos instruyas, nos confrontes, Señor, en las cosas que por ahí no estamos haciendo bien, que tú nos muestres, que provoques en nosotros el arrepentimiento verdadero, genuino, para poder, Señor, vivir de una manera que te lleve gloria y honra a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En virtud entonces de lo que venimos hablando, yo quiero en esta mañana tocar o dividir mi mensaje en tres tópicos básicamente. El primero, la oración correcta tiene promesa de respuesta, versículos 7 y 8. Repito para los que están tomando nota, la oración correcta
tiene promesa de respuesta, versículos 7 y 8. El segundo punto es el modelo a imitar del Padre perfecto, versículos 9 al 11. El modelo a imitar del Padre perfecto, versículos 9 al 11. Y el tercer punto de esta mañana, lo que espera el Padre perfecto de sus hijos, versículo 12. Lo que espera el Padre perfecto de sus hijos. Entonces, comenzando en esta mañana con el primer punto, la oración correcta tiene promesas de respuesta. Note que versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Note eso. En primer lugar, observemos los tiempos verbales. Los tiempos verbales aquí están en un presente imperativo, algo que nos está indicando continuidad, perseverancia en la orden que el Señor nos está dando. Dice, pidan, busquen, llamen. Un presente imperativo, algo que nos está mostrando continuidad, perseverancia. Es como si Cristo de alguna manera nos dijeran, sigan pidiendo, perseveren en la búsqueda, no se cansen de llamar a la puerta. La referencia es un claro llamado a la oración. Es un claro llamado a orar. Piense por un minuto. Pedir básicamente describe la acción de comunicarle a Dios cuáles son nuestras necesidades. Pedir implica básicamente comunicarle a Dios cuáles son nuestras peticiones, nuestras necesidades. Ahora, cuando hablamos de buscar, aunque parece que son sinónimos, es algo más que pedir. Presume de alguna manera un esfuerzo personal de parte nuestra. Buscar presume de parte nuestra un esfuerzo personal. Vaya que cuando se nos pierde algo importante, ¿qué es lo que hacemos? Damos vuelta a la casa, ¿o no? Yo creo que nos tiramos debajo de la cama, corremos muebles. Hay un esfuerzo. Y al mismo tiempo, el hecho de llamar implica cierto matiz de perseverancia o de importunidad, hasta diría. ¿O no? Cuando usted va a una casa de familia a buscar a alguien, ¿qué hace? ¿Toca el timbre y se va, sale corriendo? Eso pasa en mi cuadra cuando vienen los chicos del colegio en etapa escolar que me tocan el timbre y salen corriendo. Juegan al rinraje. Pero normalmente cuando nosotros vamos a buscar a alguien a algún lado, tocamos el timbre y esperamos. Y si no atiende, conjeturamos capaz que está dormido o en el baño y empezamos a tocar por segunda vez y tocamos por tercera vez y miramos adentro a ver si está el auto o no. Hay un esfuerzo y hay una búsqueda, hay una perseverancia en lo que hacemos. Esto es lo que está diciendo Jesús. Pidan, busquen, llamen, sean constantes, perseveren, sean esforzados en la oración. Ahora es interesante que Jesús dice que si nosotros insistimos, vamos a hallar respuesta. Pero hace muy poco, en el capítulo 6, en los versículos 7 y 8, parece que hubiera una contraposición con lo que Jesús había dicho. Porque Jesús, capítulo 6, versículos 7 y 8, dijo que al orar nosotros no hagamos como los gentiles que piensan que ellos serán oídos por una serie de palabrerías sin sentidos o por vanas repeticiones. Parece que eso se chocara lo que está diciendo ahora con lo que dijo un capítulo atrás. El punto de esto es que no se está contradiciendo el Señor, simplemente que no se trata de un amontonamiento de palabras. Lo que Jesús está enseñando es una autenticidad de corazón que se debe ver reflejada en la intensidad persistente nuestra a la hora de la oración. No es una repetición vacía como rezos sin sentido, sino que está hablando de lo auténtico de un corazón que persiste bajo la oración. Dios no contesta en base a cantidad de palabras que nosotros podemos llegar a emplear, por lo elocuente que sea nuestra oración. Muchas veces las personas generalmente apenas llegan al Señor tienen la tendencia a pensar, no, yo no sé orar o no puedo orar como orás vos. No importan las palabras. Lo que Dios está mirando es tu corazón. Todos, algunos son más elocuentes, otros menos elocuentes para hablar, pero Dios está mirando el corazón y Dios no contesta en base a cantidades de palabras empleadas o en cantidad de elocuencia que pueda tener una persona, pero sí quiere que nuestras peticiones procedan de un corazón sincero,
un corazón que busca la voluntad de Dios. Y en este contexto, lo voy a ir repitiendo a medida que vayamos avanzando, para que usted no pierda la brújula. En este contexto tiene que ver con las relaciones humanas. Acuérdese lo primero que leímos, el versículo 1 al 6. Jesús está diciendo, oren porque ustedes no saben cómo relacionarse correctamente con el prójimo. Ustedes no saben amar correctamente. Ustedes necesitan orar. Y si está en nuestro corazón relacionarnos de una manera correcta con el prójimo, bueno, debemos tener oraciones persistentes para que el Señor nos ayude porque hay promesa de respuesta. En tercer lugar, los verbos aquí, pedir, buscar, llamar, estos verbos hablan de nosotros, nos muestran que debemos tener una actitud humilde, una actitud de dependencia de Dios. Una actitud humilde se necesita, porque no pedimos si nosotros no tenemos conciencia de cuáles son nuestras carencias. Usted pide por pedir. Usted pide cuando sabe que hay una carencia. Usted busca cuando algo sabe que está perdido. Usted llama cuando está buscando a alguien que necesita encontrarse con esa persona. Entonces, en tercer lugar, estos verbos nos hablan de la necesidad de la dependencia de Dios que nosotros tenemos. Debemos ser conscientes de nuestras carencias. En cada caso, los imperativos, estos verbos imperativos, implican el reconocimiento de nuestra necesidad y la conciencia de nuestra incapacidad humana para relacionarnos de una manera correcta con nuestro prójimo. Note que el versículo 8, ahora Jesús argumenta que deben orar porque hay una gloriosa promesa. Ya lo afirmó en el versículo 7, pero ahora da su argumentación y su explicación. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto es una figura muy natural de la vida, en los tres aspectos más comunes que nosotros podemos imaginar o que puedan existir. Si alguien no pide, no le dan. Si alguien no busca lo que perdió, no lo va a encontrar. Y si alguien no llama, no lo van a atender. Usted va a la puerta y se queda ahí esperando que lo atiendan. ¿Cómo va a saber el que está adentro si usted no golpea? El único que hace eso es Ricardo cuando llega 10 minutos antes a mi casa para ir a Villa Constitución, que espera que se haga las 6 antes de golpear. Pero si no usted llega, ¿qué hace? Toca el timbre. Es lo típico, ¿no? Salvo que esté adelantado, de vuelta. Pero si no, entonces, mi hermano, es una cuestión de lógica. Es una cuestión de lógica. Si alguien no pide, no busca, no llama, hay que entender que se va a quedar en el mismo estado en el que estaba. Si una persona tiene malas relaciones humanas, si una persona no sabe conectarse con otros y no le pide a Dios que le ayude, délo por hecho que se va a quedar siempre en ese estado. Délo por hecho. Siempre va a quedarse en ese estado. Ahora bien, notemos que el Señor dice todo el que pide. Ponga atención a esa palabra, todo. La oración es el privilegio que tienen todos los hijos de Dios. La oración es el privilegio que tiene todo discípulo del Señor. No existe tal cosa como la oración respondida a los ungidos del Señor. Veo que a la gente le encanta hablar del ungido del Señor, el ungido de Jehová. No existe tal cosa, hermano. El Señor responde a la oración de todos sus hijos. El Señor está inclinando su oído a todos sus hijos. Y si oramos dentro de la voluntad de Dios, Dios asegura que va a responder. Y hermano, esto debe animarnos a orar. Esto debe animarnos a nosotros a ser personas de oración, sabiendo que si estamos orando en la voluntad de Dios, Dios va a responder. Por supuesto, que eso no quiere decir o eso no significa que Dios se compromete a conceder cualquier capricho que se nos cruce a nosotros por la mente, por más que le insistamos lo suficiente. Si hay algo que estás pidiendo para tu carne, para tu voluntad, para tus propios deseos vanos, te podés cansar de pedir. Pedí en el idioma que quieras, Dios no va a responder. Dios nunca va a darnos algo que nos haga mal.
Cristo no nos está diciendo con esto, pidan y se les dará, busquen y hallarán, golpeen y se les abrirá. Cristo no está dando un cheque en blanco. Esto está dentro de un contexto. Si ustedes tienen un problema con el amor, si ustedes no se están vinculando y no están reflejando el fruto del amor en las relaciones con los demás, ustedes tienen un problema, entonces es urgente que se pongan a orar para que Dios los ayude, para que Dios los ayude a vencer ese pecado. Por eso quiero destacar nuevamente que si pedimos dentro de la voluntad de Dios, Dios va a responder. Se supone que las personas que están comprometidas con su reino, y en este contexto es pedir sabiduría para las relaciones humanas, para amar al prójimo, para examinar al prójimo de una manera correcta y tener un juicio correcto. Si pedimos eso, Dios lo va a conceder. Porque está la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Entonces la certeza de la oración perseverante será recompensada y se verá fortalecida. Y ahora Jesús, en el segundo punto, muestra un argumento que va de mayor, mejor dicho, va de menor a mayor. Entre los versículos 9 y 11, el modelo a imitar del Padre perfecto. Note eso, hablando de la oración. Versículo 9. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Jesús utiliza un argumento que ahora va de menor a mayor para afirmar la importancia de la oración y la respuesta. El argumento de Jesús es sencillo. Si un padre terrenal, dice Jesús, aunque siendo malo, note eso, aunque siendo malo, está dispuesto a satisfacer los deseos básicos de su Hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial? El argumento es sencillo. Si siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre Celestial, que Él es la fuente de toda bondad? Siendo Él la fuente de toda bondad, dará cosas buenas a aquellos que se dirigen a Él humildemente en oración. Esta es la enseñanza. Notemos que el Padre terrenal dice, aún siendo malo, Jesús nos está mostrando que está dispuesto a no engañarlo a su hijo y hacerle daño. Observe el versículo. ¿Qué hombre si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Aún siendo malo, no está dispuesto a engañar a su hijo con algo como el alimento. No le va a cambiar, si quiere pan, le va a dar una piedra. Si pide un pescado en el contexto de ellos, que era un alimento, no le va a dar una serpiente que no solamente no podía alimentarlo, sino que podía matarlo. Y si ellos no son perfectos, ellos aún tienen un corazón pecaminoso. Sería muy triste que un padre engañara a un hijo hambriento dándole algo perjudicial en lugar de comida. Entonces el argumento que va de menor a mayor es sencillo. Con más razón, el Padre Celestial no va a defraudar a sus hijos y mucho menos le dará algo para hacerle daño. Por eso usted pide un montón de cosas que Dios no responde. Igual que yo. Nunca Dios va a darnos algo que pueda hacernos daño. Esto es una inferencia sencilla. Nunca te va a dar una piedra por pan, nunca te va a dar una serpiente por pescado. Entonces notemos la importancia, mis hermanos, la importancia de la oración en este sentido. El Padre ama a sus hijos, los cuida, los protege y está interesado en que ellos pidan las cosas que necesitan. Y esta es nuestra confianza. Nuestra confianza en la oración deriva en el conocimiento del carácter de Dios. Vuelvo a repetir. Nuestra confianza en la oración deriva del conocimiento del carácter de Dios. Si yo conozco el carácter de Dios y estoy seguro, descansando, que Dios nunca me va a dar algo malo, cuando lo que pido no viene, no me pongo malito. Yo que a veces nos ponemos malitos, yo no sé por qué a mí no me responde, y yo no sé esto, y por qué pasa aquello, ¿dónde está Dios cuando yo oro que no responde? ¿Qué pasa? Ya, cuando Dios no responde conforme a mi voluntad, lo único que me queda decir es, Señor, gracias,
porque si hay algo que yo sé, vos sos bueno. Y jamás, nunca vas a darme algo para mi perjuicio. Yo pido lo que no sé. Creo lo que es mejor para mí. Pero el Dios que me muestra la Biblia, que es omnisciente, que todo lo sabe, está adelantado en una eternidad futura, sabiendo que me va a hacer bien y mal a mí. Entonces, aun cuando no responde, me puedo gozar cuando Dios me dice, esto no. Nuestra confianza en la oración deriva de nuestro conocimiento del carácter de Dios. Si yo tengo un concepto de Dios, de un ser lejano, al que apenas conocemos, obviamente que nuestra confianza será pequeña. Si yo considero a Dios como un Dios implacable, arbitrario, injusto, lo más probable es que tu confianza sea nula. Lo más probable es que tu confianza sea nula. En cambio, si por medio de la enseñanza de Jesucristo y por la reconciliación que Él ha efectuado por medio de su sangre, nosotros nos hemos reconciliado con nuestro gran Dios, nuestro Padre amoroso, entonces nosotros podemos pedir a Dios con confianza. Podemos acercarnos al trono de la gracia para comunicarle nuestras peticiones sabiendo que tenemos un Padre perfecto y amoroso. El argumento de Jesús va de menor entonces a mayor. El argumento es este: si los padres humanos, aun siendo malos, a pesar de su egocentrismo, de su carnalidad, suelen atender bien a los deseos razonables de sus hijos, el argumento es cuánto más lo va a hacer el Padre Celestial. Hay muchas razones por las que Dios atiende mejor a sus hijos que los padres naturales podemos atender a nuestros hijos. Muchísimas, muchísimas, mis hermanos. Mientras la sabiduría de un padre humano, piensen esto, mientras la sabiduría de un padre humano es parcial, es limitada, mientras muchas veces las decisiones que un padre toma no son acertadas para sus hijos, porque nos equivocamos, porque somos imperfectos, la sabiduría del Padre Celestial es infinita. La sabiduría del Padre Celestial nunca falla. Mientras el padre humano, por muy buenas que sean sus intenciones de satisfacer las necesidades de los hijos, muchas veces no dispone de los medios, de los recursos, ya sean materiales, emocionales, espirituales, y no los puede satisfacer, por más que tenga el mejor de los deseos. En cambio, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tiene recursos ilimitados. Ilimitados, porque Él tiene los medios, porque Él tiene el poder para alcanzar todas nuestras peticiones cuando están en su voluntad. Nuestra disposición a presentarnos delante de Dios en oración, entonces depende en gran medida de la confianza que nosotros tengamos en Dios como Padre amoroso. Las personas muchas veces dicen, no, a mí me cuesta orar. El problema es que muchas veces, no tenés la visión correcta de quién es tu Padre Celestial. Deberíamos crecer en el conocimiento de quién es Dios, porque qué privilegio más grande tenemos nosotros de ser escuchados por Dios. La gente hoy, estamos en víspera de mundial, estamos en tiempo de mundial, muere por una foto con los jugadores, con Messi, por esto, por lo otro, no hablan de otra cosa. Y la gloria del mundial, hermano, la gloria del mundial, gane quien lo gane, dentro de un par de meses no hablamos más del tema. Y vos volviste a tus problemas y a tus realidades. Pero hay para el creyente una gloria eterna. Y morimos si fuera por sacarnos una foto con Messi, pero no somos capaces de pasar 10 minutos a lo mejor en oración, en la presencia de Dios. Así somos. Así somos. Entonces la pregunta es, ¿qué visión tenés de tu Padre Celestial? Amados, tenemos el privilegio más grande que puede tener el ser humano sobre la tierra. No ser atendido por Messi, ser atendidos por Dios. El que sopló y dio vida, el que con una palabra ha creado todas las cosas. No tuve tiempo para orar. Volviendo, para no irnos del mensaje, en este contexto, oración para tener relaciones correctas. Nuestro tercer punto entonces en esta mañana es lo que espera el Padre perfecto ahora de sus hijos.
Versículo 12, ¿no te dice? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Este versículo ha sido llamado en la historia de la iglesia la regla de oro. También ha sido llamado el monte Everest de la ética para muchos otros. Esta idea es citada aún, no el versículo, sino la idea, en mucho ámbito secular. Muchos pensadores, muchos filósofos han citado esta idea. Por decir o por nombrar a alguno de ellos, el pensador chino Confucio, se le acredita a él haber dicho: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. Ciertamente, yo creo que esta idea es citada por infinidades de personas, pero al mismo tiempo creo que es entendida por pocos y aplicada por menos. Entendida por pocos, aplicada por menos. ¿La entendemos? El punto es llevarlo a la práctica. Pero lejos de ser una idea, nuestro versículo bíblico, lo que Jesús dice, comienza la frase diciendo por eso. Note la conjunción, por eso. Esto indica un claro conectivo con lo que él viene diciendo. Es una conclusión como si dijera, después de todo lo dicho, ahora que entienden, deben actuar. Ustedes deben actuar así. Ahora bien, este conectivo presenta una dificultad para muchos eruditos, porque algunos sostienen que Jesús se está refiriendo con esto al mandamiento de no juzgar, al contexto inmediato. Para otros, dicen que esto apunta a todo lo que Jesús viene enseñando en el Sermón del Monte, referido a la práctica de la justicia. Todo lo que tiene que ver con la práctica de la justicia. Mateo capítulo 5, versículo 20, dice que si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y hay una discusión ahí, si esto tiene que ver con el punto de no juzgar o si tiene que ver con el resto. Bueno, lo cierto es que ambas cosas tienen sentido, de lo que dicen los eruditos, pero para mí no es lo determinante. Ya sea que se refiera a la práctica de no juzgar o a todos los mandamientos en general que viene Jesús dando, hay una realidad. Para que nosotros primeramente podamos cumplir con toda justicia, necesitamos la justicia de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos la justicia de Cristo en nuestra vida. No olvide que el Sermón del Monte, toda la enseñanza, está traspasada por una idea, que el hombre vea la incapacidad que tiene de obedecer perfectamente a Dios, que necesita la justicia de Cristo. Y luego que tiene la justicia de Cristo, el punto es, el hombre necesita tener una vida de oración continua, ferviente, perseverante, para poder obedecerle. Nadie separado del Señor puede obedecer al Señor. Esto está claro. Solo de esa manera, en este contexto, para mí, podemos amar a los demás y tratarlo de la misma forma y esperar ser tratados de la manera en que deseamos ser tratados. Notemos que a diferencia de lo que dice Confucio, el mandamiento de Jesús es positivo. El mandamiento de Jesús es positivo. Lo que dice Confucio suena parecido, lindo. Suena lindo. Confucio dijo, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Pero Jesús dice, todo cuanto quieres que los hombres te hagan, así también ustedes hagan con ellos. Suenan parecido, pero es distinto. Mientras Confucio se está centrando en no hacerle daño a nadie, para que no le venga daño, eso es lo que está diciendo, no hagan daño para que no les venga el daño. Jesús va más allá de eso. Jesús da por sentado que sus discípulos no son capaces de hacer daño o que no van a hacer daño. Lo que Jesús demanda no es que no hagan daño. Jesús demanda que hagan el bien, a diferencia de lo que dice Confucio. Ha captado la idea, ¿no? Suenan parecido, pero no lo son. Y esta es una regla elemental del verdadero amor. El verdadero amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no hace nada indebido. ¡Wow! ¡Wow! Se da por sentado que el cristiano no tiene
maldad intenta hacer daño. Pero la demanda de Jesús va más allá. Hagan el bien. Así como les gusta que a ustedes le hagan el bien, hagan lo mismo con los demás. Y muchas veces usted, igual que yo, sabe que a veces perdemos la capacidad de hacer el bien. Estamos viendo la posibilidad de hacer el bien y a veces no la aprovechamos. Entonces entiende la necesidad que tenemos de oración. Culmina Jesús este versículo diciendo, porque esta es la ley y los profetas. Esta frase de alguna manera explica por qué el verdadero discípulo debe practicar la justicia que Cristo le ha enseñado. Todas las enseñanzas de Jesús armonizan de forma perfecta con la palabra de Dios. Jesús no vino para invalidar la ley, no vino para abolir la ley, vino para cumplirla. Y en una discusión en Mateo 22, que estaban tratando de provocarlo, de tentarlo, le preguntaron a Jesús cuál era el gran mandamiento de la ley. Y usted sabe la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y dice Jesús, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante. Cuando podés hacerle el favor a tu prójimo y no se lo hiciste, Jesús no dice, hacele mal a tu prójimo. No, al revés, está diciendo, cuando podés beneficiarlo y no lo hiciste, no lo amaste. No cumpliste el gran mandamiento. Y agrega Jesús en Mateo 22, cerrando esa idea de que el primer y el segundo mandamiento son semejantes. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Lo mismo que nos está diciendo Mateo 7, versículo 12. No es muy difícil de comprender. El gran problema que se le presenta a todo hombre, a todo ser humano, es que nadie puede cumplir la ley de manera perfecta. Ninguno en el poder de la carne puede cumplir la ley de manera perfecta. De ahí que en primer lugar necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, a Cristo como nuestra justicia, a Cristo como nuestro representante en la cruz para imputar su justicia sobre nosotros. Lo que nosotros no podíamos alcanzar por nuestros propios medios, lo hemos alcanzado por la fe en Jesús. Pero de ahora en adelante debemos vivir en el poder del Espíritu, porque ya no somos esclavos ni del pecado, ni de la muerte, ni de Satanás. No hay excusas. Entonces el problema cuando yo no estoy amando correctamente, cuando mis relaciones humanas no son correctas, no es un problema de esclavitud al pecado, es un problema de mi relación con Dios. Estoy alimentando la carne más que el Espíritu, no estamos andando en el poder del Espíritu. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han depositado su confianza en Jesús, hoy pueden venir al Señor, pueden andar en el poder del Espíritu mediante la oración cuando queremos hacer la voluntad de Dios. El Señor nos ayuda. Entonces, ya para terminar y aplicar nuestro mensaje, llevar esto a una cuestión práctica. Nuestras relaciones humanas, nuestro amor al prójimo, déjeme decirle algo, habla muchísimo de cómo es mi comunión con Dios en la oración. Habla muchísimo. Nosotros con la boca podemos decir que somos campeones de la fe, que somos espirituales, que leemos, oramos, pero aquel que está en comunión con Dios no se refleja por lo que habla, sino se refleja en lo que hace. No importa cuánta teología sabe una persona, cuánta información tiene, lo importante es que viva teológicamente correcto. Vuelvo a repetir, no importa cuánta teología sabe, importa si está viviendo teológicamente correcto. Entonces mi relación con el prójimo habla mucho de cómo es nuestra relación con Dios. Cuando yo veo un mal accionar hacia otro, hacia un hermano, yo digo que me cuente lo que quiera, que lee, que ora, que madruga para buscar a Dios, pero si yo no lo veo reflejado, que cuando le puedo hacer bien, tuvo la oportunidad de hacerle bien, no se lo hizo, digo, esta persona está débil espiritualmente. O lo que es peor, tal vez nunca fue del Señor, no sé, solo el Señor lo sabe. Y es sencillo, mi hermano. Es sencillo, porque conforme nosotros juzgamos, porque recuerde que el contexto empezó en no juzgar, porque nosotros juzgamos ¿con qué? Teniendo una viga en el ojo. Conforme juzgamos las cosas,
es que luego también actuamos. La respuesta a tu acción, lo que vos mostrás por tus hechos, tiene virtud con lo que está clavado en tu corazón, con la viga que está en el ojo, con lo que juzgaste de una hermana, de un hermano, que ya lo sentenciaste, y en virtud de eso vas a actuar después contra él. Y nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite muchas veces ver el daño que nos estamos haciendo, el daño que le estamos haciendo al hermano, al prójimo. No nos damos cuenta el daño que estamos haciendo al testimonio, a las personas que nos rodean, que están viendo nuestro accionar, ni hablar cuando hacemos daños. Y había un inconverso cerca nuestro que vio lo que hicimos. Ni hablar de eso. Cuando hay un inconverso y dejamos un mal testimonio de una mala acción de muestra contra un hermano, contra una hermana, contra quien fuera. Ni hablar. Si anhelamos hacer la voluntad de Dios, hermano, debemos de verdad, porque la voluntad de Dios es esta: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Buenas relaciones humanas. Si de verdad anhelamos hacer la voluntad de Dios, debemos reflexionar entonces sobre la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Debemos orar. Y la gran pregunta acá, porque muchas veces podemos decir, sí, pero yo estoy orando, igual no crezco, ¿qué pasa? La gran pregunta es, ¿cómo estás orando también? ¿Estás orando en la tierra o estás orando en el cielo? ¿Entiende la metáfora, no? ¿Estás orando en la tierra o estás orando en el cielo? Porque muchas veces el corazón del cristiano ora por la tierra nomás. Señor, arreglame el problema con mi mujer, arreglame el problema con mi hijo, arreglame el problema con la economía, arreglame. Es como una lista de supermercado que tenemos. Tierra, 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 tierra. Y no digo que por las cosas naturales no debemos pedir, pero no son las prioritarias. Porque las de la tierra tienen fecha de vencimiento. Las prioritarias son las que están en el cielo. Pablo le dice a los colosenses, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces pido y no responde, no sé qué pasa. Y mi vida, y si estamos orando nada más que por la tierra. Pero cuando empezamos a orar por la voluntad de Dios, empezamos a orar con el corazón en el cielo. Cuando empezamos a orar en la voluntad de Dios, empezamos a rogar que Dios nos muestre la miseria que hay en nuestro corazón, los pecados que están escondidos, que ni siquiera nosotros tenemos idea. Cuando oramos con el corazón al cielo, le rogamos a Dios que nos haga parecidos a Cristo, que nos enseñe a amar de verdad, que nos enseñe a ser sacrificiales por los demás, a servirlo, a vivir santamente, a dominar ese pecado que muchas veces nos domina. Rogamos para que nos ayude a mortificarlo. Rogamos para que estos corazones que muchas veces están secos sean derramados con ese aceite de Dios que realmente sea un bálsamo para el corazón. Oramos por el gozo de Dios en nosotros, pero a veces no lo vemos así al cristiano. Lo vemos enojado, amargado, hablando más de la cuenta, chismeando y bla. Y todas sus actitudes son carne, carne, carne. Estás orando. Si estás orando en la tierra. Ponele la firma. Y es una tendencia natural nuestra, orar más en la tierra que en el cielo, porque nuestra naturaleza caída nos hace esto. El Señor nos anima a pedir, nos anima a buscar, nos anima a llamar. En otras palabras, el desafío de parte de Jesús es orar intensamente, porque la oración de aquellos que están comprometidos con el reino de Dios tiene promesa de respuesta divina. Si nosotros pedimos ser santificados, si pedimos crecer en gracia, si pedimos ser más parecido a Cristo, hay respuesta divina. Todo lo que pedimos a Dios, que está conforme a su voluntad, que es para nuestro bien, el Padre Celestial nos lo va a conceder. Y la respuesta en este contexto se ve reflejada, en el contexto que venimos viendo, la respuesta se ve reflejada si nosotros oramos al Padre a través del privilegio que tenemos en Cristo Jesús por sus méritos. Nosotros podemos tener relaciones humanas correctas. Puedo tratar a mi esposa de una manera correcta, a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano. Puedo tratarlo de una manera correcta, de una manera sana.
Podemos amar al prójimo como Dios demanda, con sus virtudes y con sus defectos. No tener un espíritu crítico cargado de hipocresía contra nuestros hermanos, sino que cuando estamos en oración unidos al Señor aprendemos a juzgar con juicio justo. Primero miramos nuestro ojo, nos examinamos y si nuestro ojo está sanito, hacemos un examen sano de los demás. Cuando estamos en comunión con el Señor, hacemos con los demás como quisieran que hagan con nosotros. Los tratamos, le hacemos el bien como esperamos que hagan con nosotros. Termino con esto. Me voy a salir un poco del contexto del mensaje para citar algo que me vino a la mente, que me bendijo mucho. Hace un par de semanas atrás, hablando con nuestro hermano Esteban, estábamos hablando algo con un grupo de hermanos que estábamos ahí reunidos. Estábamos hablando de un tema parecido a esto, de cómo somos con el prójimo, de cómo lo juzgamos, de cómo lo miramos. Y hablábamos de distintas cosas, ¿no? Y él me compartió, que yo se lo voy a parafrasear, porque no lo recuerdo literal, en un libro que había leído él del teólogo Jonathan Edwards. Algo muy, pero muy interesante que me bendijo mucho y me hizo reflexionar en esto, ¿no? Que cuando nosotros miramos al prójimo, muchas veces no aplicamos misericordia sobre el prójimo, decía Edwards, sino que lo juzgamos con mucha dureza, con mucha firmeza, algo que cuando lo tenemos que hacer hacia nuestra vida, no lo hacemos. Es más, cuando aún nosotros muchas veces sabemos que hemos hecho cosas mal, lo primero que hacemos, ¿qué es? Buscar excusas para autojustificarnos. Bueno, pero le dije esto porque, ¿viste esta persona? Hay que aguantarla. Somos así. Nos autojustificamos, aun cuando hacemos mal las cosas. Pero qué interesante que al otro nunca lo vamos a autojustificar. Le caemos con todo encima. Hermano, el verdadero amor, por eso Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿La inferencia cuál es? Dios sabe que yo me amo demasiado. Eso es natural, propio de nuestro pecado y nuestro orgullo. Pero no tengo la misma capacidad de amar al otro de la misma manera. Hermano, cuando yo soy duro, hipócrita, lo juzgo al otro, justamente si hay algo que no estoy aplicando correctamente es la ley del amor. Porque conmigo no hago así. Interesante, ¿no? Muchas veces creemos que somos más espirituales de lo que somos, que amamos a todo el mundo, pero a la hora de juzgar, teniendo un ojo enfermo, castigamos duramente al prójimo. Cuando nosotros, como nos amamos demasiado, enseguida encontramos autojustificación para nuestras fallas. Aprendamos a ser más amorosos, más misericordiosos. Y recuerde que usted no va a progresar si no está unido a Cristo para que nos muestre por medio de la oración. Entonces, terminando ya, la pregunta para vos, la pregunta para mí, ¿cómo está tu relación con los hermanos? ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Cómo los tratás? ¿Cómo pensás de ellos? Porque de vos pensás bien, de eso ya lo sabemos, yo también pienso bien de mí. Es más, pienso mejor de lo que realmente es. ¿De tus hermanos pensás de la misma manera? ¿Cómo te relacionás con ellos? Cada vez que tenés la oportunidad, ¿le haces el bien? ¿Le haces el bien cuando tenés la oportunidad? Doy por descartado que no serías capaz de hacerle el mal, de poder hacerle un favor y no hacérselo. Doy por descartado eso porque sería triste. ¿Pero le haces el bien? Si el balance es positivo, gloria a Dios. No te descuides. Seguí orando. Seguí buscando a Dios. Si cuando pensás el balance es negativo, yo te animo a que te arrepientas inmediatamente, pidas perdón a Dios por lo que pensás de los demás, por el testimonio que dejás delante de los que te ven. Es imperante que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque verdaderamente tú dijiste, separado de mí, nada pueden hacer. Entendemos, Señor, que no podemos descuidar la meditación de tu palabra, descuidar la oración, porque si no somos nutridos por ti, sostenidos por el poder de tu Espíritu,
No podemos, Señor, hacer tu voluntad nunca jamás. Enséñanos a mirar de una manera correcta. Enséñanos a ser humildes, a humillarnos, a no tener concepto de nosotros mismos más alto de lo que debemos tener, sino verdaderamente mirar nuestro corazón, examinarlo, velar debidamente. Enséñanos esta regla de oro, Señor, de poder hacer bien a los demás, así como anhelamos que lo hagan con nosotros, Señor. Porque siempre estamos dispuestos a recibir el amor, el favor, lo bueno, pero nuestro problema de corazón reside en que muchas veces no estamos dispuestos a darlo. Señor, ayúdanos a mortificar nuestro pecado, a ser parecidos a Jesús, a mirar la cruz, a unirnos a ti, Señor, cada día por medio de la oración. Estamos unidos en el Espíritu, Señor, pero ayúdanos a venir a tu presencia, permanentemente a ti, para estar en tu presencia en la oración, Señor, en lo oculto, donde tú que conoces nuestros corazones y ves todo, Señor, nos puedas ministrar, redarguir, santificar. Ayúdanos, Señor. A veces no estamos conscientes en esta vida de todo lo que vivimos, hacemos. Muéstranos, Señor. Aún trae lo más oculto de nuestro corazón y provoca en nosotros un verdadero arrepentimiento. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.